Cuando preguntamos a las personas por las conversaciones más difíciles que han tenido, las más incómodas e incluso las más conflictivas, el feedback es un tema que siempre aparece. Y es que detrás de cada persona que emite y recibe un feedback hay emociones, hay puntos de vista propios, y esto es lo que hace que sea un tema bastante complejo, habitualmente temido y evitado. Pero, ¿qué es realmente el feedback? El feedback o retroalimentación en castellano es en realidad cualquier tipo de información que nos dan sobre nosotros mismos. Puede hacerse mejor o peor, pero en realidad es la forma que tenemos de aprender cómo somos, lo que hacemos, a ojos de los demás, en qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas hacemos bien. Es cierto que habitualmente se relaciona el feedback con algo malo, con algo que tenemos que mejorar, pero es muy interesante y mucho, de hecho, cuando se utiliza para reconocer a otra persona lo que ha hecho bien. Hay una diferencia entre lo que se conoce como feedback positivo, que sugerimos darlo siempre en público, es un feedback de reconocimiento, y el feedback negativo, que siempre ha de darse en privado. Este último feedback negativo tiene que ver con la observación de una conducta inadecuada, con algo que se tiene que mejorar, y en ocasiones también se le reconoce como feedback constructivo, aunque en realidad esta es una connotación que deberían tener todos los tipos de feedback. Además, el feedback puede ser dado de manera formal, en reuniones específicas de seguimiento, o de manera informal, aunque lamentablemente este que surge sobre la marcha no es tan frecuente. El reto de las organizaciones y de muchas personas es precisamente este último tipo de feedback, el informal. Darlo de manera espontánea y regular, sin esperar a ser requeridos para ello, es todo un reto para organizaciones y personas, y vivir en una cultura de feedback de verdad demuestra que somos capaces de ello. Las ventajas de una cultura de feedback son muchas tanto a nivel individual como organizacional. Las personas evolucionan, mejoran sus resultados y se sienten mucho más motivadas. Y las organizaciones mejoran tanto en productividad como en positividad. Mejora la retención de los profesionales, se centran en la mejora continua y la competitividad aumenta. Hoy en día el feedback juega un papel crucial en el desarrollo del talento. Es un auténtico regalo, de ahí la importancia de aprender a recibir y a dar feedback adecuadamente.